Muy buenos días, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Buenos días, doctora Iris Rubí Monroy Velasco. Soy Nini Joana Ramírez Borges, también asistente del módulo educativo Métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa, y justamente en esta presentación quiero analizar con ustedes el diseño cuantitativo y cualitativo aplicados a la educación. En este orden de ideas vamos a entender como tipo de investigación cualquier forma cómo se lleva a cabo ese estudio, esa investigación, de donde las categorías más importantes en estos diseños son la metodología cuantitativa y la cualitativa, entendiendo la cuantitativa como aquella metodología que produce datos numéricos, que quiere determinar la fuerza de las asociaciones, que trae una herencia desde el paradigma positivista, por lo tanto tiene mucho su acento en la lógica, en la comprobación matemática, estadística, probabilidad. Por supuesto, al tratarse de una medición penetrante, controlada, confirmatoria, inferencial, deductiva, que generaliza, tiene también las intenciones de ratificar o comprobar una hipótesis, que es una característica importante en este tipo de investigación, y es que el investigador desde sus inicios puede lanzar durante el estudio una hipótesis para justamente empezar a analizar variables que puedan desmentirla o ratificarla. En ese orden de ideas, goza de algún prestigio ante la comunidad científica y de una validez externa, toda vez que, como ya mencionamos, tiene una medición precisa, una planificación muy rigurosa, que se basa mucho en las cifras matemáticas, en todos los elementos comprobables, y por supuesto con la intención de vincular la investigación o los estudios con una teoría ya existente y aprobada por la comunidad científica. Así las cosas, esas serían sus ventajas. Parte de las desventajas es que definitivamente a veces es indiferente a los aspectos colaterales de la investigación, o no brinda mucha información de los factores asociados, así como también mantiene lejanía con los actores investigados. Entonces definitivamente tiene un énfasis más positivista, como lo veíamos en los paradigmas de seminarios anteriores. En el caso del cualitativo difiere, digamos, de estas características que he mencionado con anterioridad, y es que definitivamente el cualitativo es un método que permite la metodología inductiva, la inferencia de los datos, da la oportunidad al autor de ser intuitivo, de incluso ser subjetivo, de aprovechar justamente los escenarios sociales, en el caso nuestro, los escenarios educativos, para mantener una perspectiva holística en donde el todo lo conforman personas, escenarios, grupos, características, creencias, valores, incluso a veces aspectos sociales, culturales, políticos o religiosos, que pueden traer consigo a los estudios de la ciencia social mucha sensibilidad. Y por supuesto que, a pesar de que el investigador debe apartarse de sus creencias y mantener un foco muy objetivo para empezar a triangular las categorías que difieren de pronto del aspecto cuantitativo en cuanto a las variables, en el caso de los cualitativos, los estudios mantienen es una atención puesta en las categorías que en cierto momento van a describir situaciones, o van a dar explicación a comportamientos observados, a aspectos culturales que quieren hacer parte de la comunidad del conocimiento, y a pesar de no estar estructurados en los instrumentos de recolección de datos, también tienen, digamos, un estatus entre la comunidad social, porque se trata de dar respuestas a experiencias sociales, y una de las grandes ventajas de este tipo de investigación es que se mantiene una comunicación horizontal y puede dar lugar a una interpretación subjetiva. Entonces esto para la educación es un gran beneficio. Nosotros que estamos iniciando con nuestras investigaciones debemos tener en cuenta que para elegir algún método de investigación o diseño de investigación debemos contrarrestar estas dos categorías anteriores, cuantitativa y cualitativa, con nuestra pregunta de investigación, a ver cuál de ellos puede aportarnos más
para llegar a esa respuesta, a esa gran solución de la problemática planteada. Por supuesto, si se tratase de una hipótesis que nosotros ya estamos empezando a vislumbrar, cuál de estos dos métodos, cuantitativo o cualitativo, nos puede llegar a comprobar o a refutar la hipótesis que tenemos, y si estamos de pronto ya vislumbrando las variables cuántas y de qué tipo, entonces también, digamos, contrarrestando estas dos categorías, podemos empezar a mirar cuál es el método más afín para llevar nuestra investigación, sin olvidarnos que definitivamente el proceso cuantitativo establece relación entre las variables e indica qué observaciones hacer y cómo realizar las representaciones. Esto con, digamos que estas representaciones en su mayoría basadas en la matemática, en la probabilística, en la estadística y todas estas claves matemáticas que nos pueden acercar a una representación de refutación o comprobación de la hipótesis. En el caso de lo cualitativo, pues definitivamente el diseño va surgiendo de manera flexible, abierta, tiene un poquito más de comprensión, y también por eso a veces el proceso cualitativo se demora un poco más, y esa es una de las desventajas con respecto a la cuantitativa. La cuantitativa es una planeación rigurosa, muy específica, los pasos son consecuentes de manera rápida, mientras que en lo cualitativo, de pronto, por ser flexible, por ser abierta, entonces va permeando otras atmósferas de la dimensión humana que también enriquecen la investigación y también vale la pena tenerlas en cuenta. Así las cosas, para acercarnos un poco más a la investigación cuantitativa, es preciso conocer que está en un constante análisis en busca de la certeza. No da lugar a ambigüedades, no se trata de llegar a conclusiones que dejen lugar a la duda. Por el contrario, como ya lo mencionábamos, se trata de comprobar o refutar hipótesis. Por lo tanto, debe hacer una gestión de variables. En primer lugar, las independientes, también llamadas por otros autores activas o manipulables, eh, que lo que le dan al investigador es un control sobre ellas para que pueda involucrarse con ellas en el experimento y poder ver a través de las otras variables, las dependientes, atributivas o consecuentes, el comportamiento de este experimento como tal, la modificación que se ha logrado provocar. Así las cosas, entonces la investigación cuantitativa tiene tres categorías importantes: la primera, que es la no experimental; la segunda, experimental; y la tercera, factorial. Para entrar un poquito más de lleno en la no experimental, debo decirles que es una investigación que hace una observación de los fenómenos en contexto natural. Digamos que los participantes con características son distintivas e innatas, es decir, que no son grupos escogidos de manera aleatoria, sino al contrario, de manera muy fortuita, de manera accidental, si se quiere. Por lo tanto, las categorías, las variables no siempre son propuestas por el investigador porque ya existen en la problemática, son variables que ya se han manifestado con anterioridad, ya están instaladas, y de alguna manera el investigador entra a identificarlas. Por lo tanto, no hay distinción muchas veces entre las dependientes, entre las independientes, por la misma escasez de control que tiene el investigador sobre este tipo de variables. Es un método que, de pronto, a pesar de estar clasificado entre lo cuantitativo, pues todavía tiene bastante de lo empírico, aunque busca la sistematización, todavía tiene mucha inferencia, entonces es difícil que logre todavía digamos, el estatus de método científico de metodología cuantitativa, porque a veces, digamos, que no se tiene completo control ni sobre las variables ni sobre los grupos en los cuales se pueda hacer la elección de manera aleatoria, como indica el experimental, que justamente lo vemos aquí a continuación, y es cuando el investigador manipula y controla las variables independientes mientras observa el comportamiento de las variables dependientes. Así las cosas, los participantes han sido aleatoriamente asignados. Digamos, por ejemplo, tiene tres categorías, que el primero es el pre-experimental, en donde los grupos no son aleatorios. Maneja variables como las que mencionábamos ahorita en el ejemplo anterior, es que no se tiene mucho control, o a veces ni siquiera se tiene alcance sobre el control a esas variables, diferente al cuasi experimental, que es cuando ya empieza a haber un grupo de control y un grupo experimental. Pero digamos que la diferencia con respecto al grupo que vamos a ver más adelante con
el método experimental es que en el cuasi experimental los grupos ya están intactos incluso antes de que se emita la investigación. Son grupos creados con anterioridad y el investigador lo que ingresa, digamos, es abordar el grupo ya creado con una prueba antes y después de un tratamiento experimental. Digamos, se me ocurre que vayamos a aplicar una estrategia metodológica para fortalecer las habilidades en geometría en niños de cuarto de primaria. Llegamos a un colegio donde ya está conformado el curso cuarto de primaria, aplicamos la entrevista y hacemos una prueba antes y después, perdón, de no entrevista, sino de un tratamiento, puede ser experimental, que nos demuestre si los niños tuvieron una evolución entre la prueba antes y después del tratamiento. Ese sería un método cuasi experimental cuando el grupo ya está elegido, y el experimental como tal, ya como categoría de la misma metodología experimental del diseño cuantitativo, tiene que ver ya con muchísimo más rigor, no solamente en la manipulación de las variables independientes, en las técnicas de recolección de datos, el tratamiento como tal experimental, que también tiene bastante rigor, y sobre todo la atención y el control, la observación que se tenga sobre las variables dependientes, que son las que posteriormente se van a ir a comparar entre los dos grupos, uno de control y otro experimental, y a través de un pre y post test, que es lo que va a dar lugar a la comparación y por supuesto a las conclusiones de este método. Más adelante entonces teníamos, y como veíamos en el primer mapa, la tercera categoría de esta investigación cuantitativa era el método factorial o la metodología factorial, que se ve mucho en las ciencias de la salud o en la psicología, y es cuando digamos que el investigador tiene en cuenta muchas variables independientes, a través de un tratamiento experimental busca ver cómo estas variables independientes y su tratamiento inciden en una única variable dependiente, y esto tiene que ver mucho con estudiar la influencia de esas variables en conjunto, determinar los efectos de interrelación y las influencias separadas, y cómo estas múltiples variables definitivamente actúan sobre una única dependiente para favorecer el estudio comportamental, digamos en el caso de la psicología, digamos conductas colectivas en el caso de la cultura, bueno, como que muy enfocado a las ciencias sociales, lo que nos da, digamos, como posibilidad de pensar también que este método es una buena oportunidad para que converjan también características de la investigación cualitativa, que como hemos visto en las entregas pasadas, digamos, y en las lecturas que hemos desarrollado en este módulo, no riñen entre sí cualitativo y cuantitativo, sino al contrario se tratan como de complementar, justamente ya acercándonos más a la investigación cualitativa. Esta lo que quiere lograr es un proceso reflexivo que opera a lo largo de cada fase, no solamente para las personas que van a ser investigadas, sino también para el investigador, porque esa es una de las grandes características y ventajas, y es que esta investigación tiene una comunicación horizontal, se acerca muchísimo más a lo que tiene que ver con las necesidades, las vivencias, experiencias, expectativas, creencias, incluso subjetividades de todas esas personas que a través de diferentes métodos que más adelante vamos a ver de recolección de información y de tratamiento de datos, pues buscan posicionar al conocimiento social, al conocimiento cultural como parte de un desarrollo también científico. Así las cosas, entonces la propuesta inicial casi siempre viene con un planteamiento que conoce los aspectos significativos de un contexto incluso cultural, de un contexto escolar, si se quiere en nuestros casos, hace la relación de esta problemática con un diseño, por supuesto, en este caso, pues digamos, yo me atrevería a decir que la mayoría de las investigaciones que estamos desarrollando tienen fuerte afinidad con la investigación cualitativa. Nos vamos a soportar también en un contexto conceptual de antecedentes, de cosas que ya se han realizado, no solamente a nivel escolar, local, por supuesto que vienen las organizaciones de derechos humanos, y también es importante la elección del método para gozar inicialmente de una validez interna, que es lo que, digamos, la gran ventaja que tienen las investigaciones cualitativas, pero también como investigadores empezar a proyectar nuestros estudios a que ojalá tengan validez externa, que puedan ser bien posicionadas o vinculadas con una teoría y con una aceptación
a nivel colectivo, a nivel global, por supuesto que tengamos un reconocimiento a nivel científico. En el caso de la psicología, digamos, reconocido como una ciencia o bueno, como vincularlo a través de estas técnicas de investigación, de estas técnicas de diseño que, por ejemplo, a través de la teoría fundamentada nos permite basarnos en datos empíricos aplicados a áreas específicas. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar en la teoría fundamentada recolección de datos, entre las técnicas de recolección de datos, la importancia de la participación, de la genuina, espontánea de los eh, de las personas que hacen parte de la población objeto del estudio, también importante las entrevistas y por supuesto las teorías que sustentan las categorías que ha identificado el investigador. En caso de la etnografía, que es muy común en la escuela y es describir y analizar ideas, creencias, significados culturales, mitos, miedos y muchas características de psicología que a veces abundan en nuestras escuelas, la idea definitivamente es identificar las cualidades de grupos, observar o identificar patrones de conducta, detallar condiciones de vida para que a través de una triangulación se pueda, triangulación de categorías, por supuesto que también ha identificado el investigador, se puede dar explicación a algunos fenómenos de índole social que se presentan en los diferentes grupos culturales. En el caso del narrativo, pues bueno, son los datos recolectados sobre biografías, autobiografías, entrevistas. En este caso tiene como mucha subjetividad porque se trata de ir a encontrar en las personas todo lo que pueda a través de su historia de vida aportar a una cultura o de pronto a una experiencia colectiva. En el caso del diseño fenomenológico son experiencias individuales también subjetivas de participantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, importante el análisis de los discursos, temas específicos, la búsqueda especial de significados, cobra gran fuerza en esta metodología la intuición, la temporalidad del espacio, la cotidianidad, contextos relacionales y socioemocionales. Y en el caso de la investigación-acción también muy vista en investigaciones educativas es la forma como ya teniendo ese conocimiento y ese detalle de una cultura, de un constructo colectivo, pues definitivamente se quiere aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Entonces, estas son básicamente las características más importantes de estas dos metodologías o estos dos diseños metodológicos para la investigación. Les agradezco mucho, compañeros, y me despido de ustedes, incluso de usted, doctora. Muchas gracias por su atención.